el tema, la evolución y funciones del Estado, correspondiente al cuarto tema del sílabo. Del Estado como tal, como figura que forma parte del sistema económico, se viene hablando desde hace siglos. Recordemos que de acuerdo a la historia del pensamiento económico, en la época del mercantilismo ya se mencionaba la figura del Estado, entonces surge a partir de allí y poco a poco esa figura ha venido teniendo mucha relevancia en el quehacer económico y social de los países. En ese sentido, pues ese quehacer del Estado pues ha venido evolucionando conforme las teorías del pensamiento económico y recuerdan ustedes que hay dos grandes orientaciones, pues el Estado interventor y el Estado que no interviene en la economía. Entonces, dos grandes posturas que ya en algún momento se ha analizado con ustedes y que como tal, pues tenemos toda una historia de cómo ha evolucionado esa figura como parte del sistema económico. Pero esta tarde vamos a partir de esta fuente bibliográfica de Soto, Díaz y Saavedra del 2009, quien escribe un libro sobre evolución y funciones del Estado, en su capítulo 1, Generalidades de las Finanzas Públicas, en las páginas 23 a la 33, pues nos habla justamente de toda esta parte del pensamiento, de cómo ha evolucionado el Estado. Entonces, en ese sentido, este, vamos a empezar a ver que las funciones de las finanzas públicas tienen antecedentes estrechamente relacionados con la evolución del concepto y funciones del Estado. Es decir, ya habíamos observado nosotros que las finanzas públicas es parte de las acciones que desarrolla el Estado como tal para el manejo de los recursos que dispone o que obtiene a través de las diferentes fuentes de financiamiento. En este sentido, como le decía hace un momento, pues tiene una larga historia. Por ejemplo, en la época feudal se gestaron ciertos cambios importantes que ayudaron a crear el concepto moderno de las finanzas públicas. Diversos planteamientos y propuestas han dado origen al concepto de las finanzas públicas. Su evolución, por lo tanto, es la consecuencia y el reflejo de la evolución del Estado por los fines que éste le ha asignado en la captación y distribución de recursos necesarios para la cobertura de los gastos en que incurre al detentar las funciones de su administración pública. ¿Sí? Es decir, aquí vemos claramente pues, la relación muy directa que existe entre el Estado y las finanzas públicas. Y como veremos más adelante, también hay una estrecha relación entre estas dos partes con la política fiscal. Entonces, al respecto, se reseñan en este documento que les acabo de comentar algunas aportaciones realizadas por filósofos, pensadores y literatos del siglo XVI al XVIII, XIX, que han nutrido los conceptos y las funciones de las finanzas públicas. Se analizarán y comentarán a continuación 5 grandes obras bajo los temas política y moralidad, los derechos de los otros, Estado y propiedad privada, el Estado, para qué y moralidad individual y moralidad pública. Es decir, este autor recoge algunas opiniones sobre la evolución del Estado como tal en grandes pensadores. Un primer aporte que se rescata en este trabajo es lo que indica Maquiavelo, que era un gran escritor, quien escribió El Príncipe a principios del siglo XVI. Aquí hay dos aspectos importantes que considerar respecto a la figura del Estado. En primer lugar, las características que distinguen la política y la moralidad del poder y del Estado. Es decir, en este sentido, en aquellos tiempos pues se pensaba o se practicaba el hecho de que los ciudadanos tenían un ansia de lujo, atesoramiento y poder de las clases dominantes. Es decir, había esa tónica. Digamos que en estos momentos, con otras consideraciones, prácticamente existe lo mismo. Hay un grupo de gente que vive para eso,
para tener el poder, para buscar el poder, para adueñarse de los medios de producción y tener poder. Y hay una clase política que siempre está luchando por mantenerse en ese estatus de dominio del poder. También existía el espíritu individualista y egoísta a cualquier costo. Miren ustedes que no solamente es ahora que esto existe, sino que ya en aquellos tiempos en los que se empezó a evolucionar la figura del Estado, pues había gente o había personas, ciudadanos, que tenían este tipo de actitud frente a la vida, frente a la sociedad. Y por lo tanto también existía una ausencia de un espíritu de servicio a la comunidad. Recordemos que nosotros ya hemos hablado en 2 asignaturas anteriores sobre esta parte, el hecho de que como seres humanos, como profesionales, debemos tener una mentalidad de tipo social. Es decir, que a pesar de que nosotros tengamos éxito como profesionales, a pesar de que lleguemos a tener cosas materiales, nosotros podamos tener la posibilidad de ayudar a otras personas, de tener en nuestra mente una conciencia social. Entonces, pero en aquel tiempo, en la época de Maquiavelo, eso no existía. La ausencia de moralidad en todos los campos de la vida pública y privada. O sea, yo estaba revisando esto, yo estaba leyendo esto y me decía, bueno, que la sociedad no ha cambiado, en su esencia no ha cambiado, porque en los actuales momentos existe ausencia de moralidad en todos los campos de la vida pública y privada. Y lo que más se acentúa en esta parte es el hecho de que existen en las esferas de gobierno, en las esferas del sector público, ausencia de moralidad. Es decir, hay actos de corrupción, hay gente individualista, hay gente que busca su beneficio propio. Esto no ha cambiado. Y mire que estamos hablando de hace 5 siglos aproximadamente. Entonces, y Maquiavelo rescataba esto. La virtud, que tiene que ver con la forma de ser del individuo, tenía la connotación de poder y fuerza para lograr objetivos de dominio. Es decir, por largo de la historia, a través de todos los tiempos, han existido seres humanos que han vivido para eso, para buscar el poder, para buscar beneficio propio, para buscar situaciones de adueñarse de espacios que le permitan dominar. Entonces, a la par de esto, en cuanto a la función financiera pública, entonces radicaba en las siguientes actividades. En medio de toda ese contexto de situaciones individuales, de gente buscando el poder, de gente con ausencia de moralidad, pues las decisiones en términos de finanzas, en términos financieros, que lo que tiene que ver al manejo de los recursos del Estado, pues en primer lugar, dice allí la segunda llave, la toma de decisiones pertenecían al príncipe, quien tenía el poder político. En los actuales momentos es el presidente de la República quien ejerce el poder del Estado a través de la función que le corresponde. Existe la otra función que es la función legislativa, representada por la Asamblea, que también tiene su participación dentro del ámbito del sector público. Entonces, en ese entonces, pues, las decisiones estaban a cargo del príncipe. En segundo lugar, los ingresos de la parte pública provenían del financiamiento de la burguesía comercial y la burguesía bancaria, que eran 2 de los grandes sectores que se habían desarrollado en aquella época. Los egresos cubrían los costos de los ejércitos mercenarios, la creación de los ejércitos del pueblo, el pago de deuda, los lujos, el atesoramiento y la cultura. Es decir, de tiempo en tiempo, el Estado ha estructurado todo un esquema de gastos que en ese tiempo eran estos que acabamos de leer. Y en cuarto lugar, pues el atesoramiento y la apariencia fortalecían la virtud y la fortuna para el mantenimiento del principado y la solvencia. Es decir, había un orden jerárquico que provenía desde el príncipe. Y a partir de allí pues, estaban los funcionarios y estaba la gente que buscaba en meterse en el mundo del poder. Entonces, esto es lo que rescata este autor de este documento en cuanto a lo que Maquiavelo en ese libro propone respecto a cómo funcionaba la figura del Estado. Francisco de Vitoria, en su obra de la potestad civil, manifiesta, de acuerdo a lo que dice un autor, Fernández y Clemente, indica que este autor, es decir, Francisco de Vitoria, realiza un profundo análisis de derecho
cuyo enfoque es de carácter teológico y trata de dar respuestas sobre algunas cuestiones jurídicas, urbanidad y ciudadanía, así como la potestad pública y privada. En cuanto a sobre la potestad civil, señala que todo el poder público o privado para administrar una república es justo, legítimo y tiene a Dios por autor. No existe consentimiento que le pueda suprimir. Es decir, dan por sentado, dan por hecho que la sociedad necesita un órgano jerárquico superior que pueda direccionar la vida en la sociedad, la vida de la sociedad civil como tal. Recordemos que la sociedad civil está compuesta por todas las organizaciones que se agrupan o que agrupan a determinados grupos de la sociedad. Llámese en estos profesionales, llámese en productores, llámese en agricultores, llámese en damas de diferentes índoles. Entonces, en ese sentido, pues la sociedad civil tiene ese respaldo a través de esta organización. La justicia no puede ser ejercida sino entre la multitud y la amistad. Las sociedades humanas se constituyeron para que los unos lleven las cargas de los otros. Y las congregaciones son para la guarda de los mortales y requieren para persistir una fuerza y potestad que gobierne y provea. Es decir, desde entonces pues ya se manejaba la figura de un ente superior que pudiera direccionar, que pudiera regular las actividades de los demás individuos, y esta es la figura del Estado, que en los actuales momentos pues se ha convertido en uno de los principales gestores de la vida económica de la sociedad en la que vivimos. Este mismo autor indica que por derecho natural todos los hombres somos iguales. Este es uno de los autores que defiende esta postura, ¿verdad? Hay otros que de pronto manifiestan que no todos somos iguales, ¿verdad? Que hay unos que son distintos. Y ahí vienen ya análisis con juicios de valor más específicos. Según este documento, pues la posesión común de todas las cosas y la libertad son de derecho natural, así como usar de la propia libertad. Es decir, la libertad se convierte en uno de los elementos principales, porque generalmente durante la historia la figura del Estado en cierta forma se utilizó también para ejercer presión sobre los ciudadanos y llevar a que la gente haga lo que el Estado quería que hiciese, y se perdía lo que se conoce como este tema de la libertad del individuo, o en términos económicos la libertad de empresa, por ejemplo. Entonces aquí este autor indica de que todos somos iguales y que tenemos derecho a esa libertad, que a nadie se debe nada sino para amar mutuamente. Es decir, son criterios que de pronto este autor insiste en que los seres humanos tenemos esas libertades. Dice: no consintáis en ser hechos siervos de los hombres. Habéis sido comprados con gran precio. No es lícito, pues, a los cristianos cargarnos con el dominio de los príncipes. Es decir, esta parte es importante porque en los actuales momentos había una tendencia de que el Estado ejerciera un control muy fuerte sobre los seres humanos y decidiera, en términos de comunidad, ciertas cosas a las cuales teníamos que todo el mundo apegarnos, y eliminando ese concepto de la libertad de acción que tenemos por naturaleza. Otro de los puntos que se daban en aquella época donde existió este autor, pues la monarquía o regia potestad no solo era legítima y justa, sino que los reyes, por derecho divino y natural, tienen el poder y no lo reciben de la misma república ni absolutamente de los hombres. Es decir, había un criterio porque en el mundo todavía existen las llamadas monarquías, ahí en Europa sobre todo, existen reyes que todavía funcionan y direccionan la vida de la república en la que se ejercen. Por ejemplo, el reino allá en Inglaterra o en el Reino Unido, existe el reinado de estas naciones, pues se extienden a lo largo de las repúblicas que conforman el Reino Unido, y además tienen su influencia en otros países, como por ejemplo en Canadá, donde el presidente responde a los criterios que vienen desde la corona. Entonces todavía existe esa figura de la monarquía.
El poder público es la facultad, autoridad o derecho de gobernar la república civil. Como tal, dan la pauta para pensar de que la figura del Estado ha estado siempre y que de pronto es muy difícil que ésta desaparezca, ¿no? Entonces, en ese sentido, aparece otro autor, Locke, en su ensayo sobre el gobierno civil, proporciona los principios abstractos y elabora la plataforma política de un partido, dotándole de una sólida base teórica. Debido a ello se logró erradicar la idea del derecho divino de los reyes y el triunfo del Parlamento como representante del pueblo. Miren ustedes cómo evoluciona aquí la figura del Estado. Ya no, a partir de este autor, ya no se habla solamente de la monarquía, sino que se empieza a hablar de las otras funciones del Estado, en este caso el gobierno y más específicamente el tema del Parlamento como tal, donde en algunos países se le llama Cámara, en otros países se le llama Congreso, en otros se le llama Asamblea, pero en general tiene que ver con que existen personas que en representación del pueblo elaboran y fiscalizan toda una serie de acontecimientos y generan las leyes que van a regir la convivencia de los seres humanos. Entonces, a partir de este autor que plantea justamente eso, de erradicar ya todo el poder que tenía la monarquía y darle más espacio a los partidos políticos. Establece en su filosofía política el criterio de que el gobierno debe ejercitarse con el consentimiento de los gobernados, es decir, no hay desde la perspectiva de este autor, no hay una figura específica del Estado que indique que éste debe sujetar a los ciudadanos para que se haga lo que ese gobierno quiere. No, aquí hay el gobierno, pero con el consentimiento del pueblo. Ahora mismo ustedes observan o escuchan en las noticias cómo cada uno de los sectores económicos y sociales del país pues salen a protestar cuando ciertas medidas o ciertas disposiciones que el gobierno ha tomado como decisión política pues y no están de acuerdo, salen a protestar porque no están de acuerdo justamente, porque no tienen el consentimiento de ellos como grupo al cual va a beneficiar o perjudicar tal o cual medida. Y eso ha ocurrido y ha ocurrido siempre, y en estos últimos años y meses se ha visto manifestado esto. Es decir, los transportistas, cuando el gobierno intentó subir los combustibles, salieron a protestar porque no estaban de acuerdo con las medidas. Y ahora último, escuchaba en las noticias ayer que los gobiernos autónomos descentralizados iban a hacer una paralización, la cual pues fue suspendida porque el gobierno acogió la petición de este grupo de la sociedad de que se derogara la medida que había sido tomada para reducir el porcentaje de asignaciones presupuestarias. Fíjense ustedes que esto ocurre y esto se vuelve actual en el momento en que uno lee lo que sucedía antes y cómo ha venido evolucionando. Pero a partir de este autor pues se genera eso, que el gobierno debe tener el consentimiento de los gobernados. Dice que este autor es conocido como el padre del liberalismo por su ataque sistemático a las bases del poder absolutista, proponiendo la división del poder en tres grandes poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder federativo. A él se deben la aceptación del sistema de propiedad comunista del pensamiento medieval, la propiedad privada como resultado del esfuerzo individual y la plusvalía del trabajo y la libertad para que el pueblo, por medio de una constitución, evite la tiranía. Entonces este Locke es uno de los grandes defensores de la existencia del Estado y la subdivisión del Estado, y al mismo tiempo el hecho de que es el pueblo, es el gobernante, los representantes del pueblo o el pueblo en su conjunto, quien tiene derecho a que el Estado se dirija conforme el beneficio común. No habla de un beneficio individualista como en el anterior autor, ni habla de gente que está buscando poder, sino que habla de que debe haber una relación entre quienes están en el poder y quienes son gobernados. En el poder paternal, pues este autor fundamenta la capacidad jurídica y la emancipación para que el hombre sea libre y racional frente a la sociedad,
y específicamente frente al gobierno de su país. De igual manera, la sucesión de la propiedad de la tierra. Es decir, esta parte de este documento me gustó mucho porque nos invita a reflexionar sobre la importancia que tiene la gente en la vida de quienes gobiernan. Es decir, no puede llegar un presidente o no puede llegar todo un gobierno y querer hacer lo que se le dé la gana, sino que tiene que tener representatividad. Y nosotros observamos esto en los datos estadísticos que se publican generalmente cuando los presidentes tienen un nivel de aceptación cuando inician su mandato de un 50, 70 u 80%, pero cuando no hacen las cosas que tienen que hacer para beneficio común, entonces ese nivel de aceptación va bajando paulatinamente. De acuerdo a lo que se dice, pues Lenín Moreno ha sido uno de los presidentes que más baja aceptación ha tenido y que va a salir con la mayor impopularidad posible que haya después que termine su mandato. Es decir, a esto un poco se refiere el hecho de que este autor propone este tipo de cosas. La finalidad suprema del hombre es disfrutar sus propiedades con paz y seguridad, constituyendo las leyes de esta sociedad. Para conseguirla es la ley primera y fundamental de todas las comunidades políticas que establece el poder legislativo. Miren ustedes cómo se hace una relación muy directa entre lo que puede existir en la realidad y lo que pueden generarse desde arriba el poder, desde las instancias funcionales del Estado como tal. Dice, las necesidades de un gobierno demandan un gasto excesivo por justicia. Quienes se benefician de la protección deben contribuir a su mantenimiento de acuerdo con la proporción de sus recursos y con el consentimiento propio o el de los representantes que la mayoría haya elegido. Aquí ya entra la propuesta de que los ciudadanos, para poder contribuir a la mejora y al desarrollo, tienen que pagar impuestos. Es decir, quienes reciben cuidado de parte de las Fuerzas Armadas, quienes reciben beneficios de parte del Estado, pues estamos obligados al pago de impuestos para que el Estado tenga recursos y pueda desarrollar con mucha solvencia cada una de las actividades que realiza en beneficio de todos, no en beneficio de alguien, sino es en beneficio de todos. Rousseau es otro autor que también habla sobre algunos aspectos, entre ellos tiene grandes aportaciones políticas, filosóficas y jurídicas, de igual manera como los anteriores. Contribuye a la descripción de carácter administrativo de las diversas formas de gobierno partiendo del concepto de soberanía, bajo la propuesta inicial donde la justicia y la utilidad no resulten divorciadas. Aquí ya entra un elemento adicional, complementario a los otros autores, que es el tema de la soberanía. Es decir, que un pueblo, un gobierno o un país debe de tener el concepto de la autodeterminación sin que otros gobiernos, sin que otros ciudadanos de otros países interfieran en la marcha interna de ese gobierno. Estaba escuchando en las noticias que el presidente Maduro, por ejemplo, acaba de reaccionar frente a una postura de los distintos presidentes del mundo y dice que no deben incidir o ingerir en lo que Venezuela haga. En el caso, por ejemplo, de Lenín Moreno, también elevó su protesta hacia la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, que había indicado públicamente a través de sus redes sociales que en el Ecuador no había democracia. Y desde el punto de vista del Estado ecuatoriano, miren ustedes lo importante que es esto, desde el punto de vista del Estado ecuatoriano se está violando la soberanía nacional al ingerir y al emitir un criterio tan contundente como decir que no hay democracia, cuando se manifiesta desde la esfera oficial que el Ecuador es un país democrático. Entonces son cosas que se manejan en los actuales momentos, pero que tienen su génesis en aquellos pensamientos como los que estamos viendo. Otro de los aspectos de Rousseau es que cada uno pone en común su persona y su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general y cada miembro es considerado como parte indivisible del todo. Es decir, nosotros somos parte de este país que se llama Ecuador, tenemos un Estado
que se encarga de direccionar la vida económica y social y política de nosotros los ecuatorianos, y por lo tanto, ¿no es cierto?, no existe la posibilidad de que un grupo pretenda hacer cosas que estén fuera de lo establecido. Aquí hay un caso muy específico que sucede a nivel internacional. Por ejemplo, en el caso de España. España es una nación constituida por, por las comunidades autónomas y dos regímenes especiales. Entonces, dentro de esta organización social y de la sociedad, pues una de esas comunidades quiere liberarse e irse en contra de lo que ya está establecido. Entonces, se considera que los catalanes, por ejemplo, que son los que están queriendo liberarse para constituirse en otro país, pues ellos consideran que tienen derecho a eso. Pero los que se oponen a esa postura indican de que Cataluña es parte de un país y que por lo tanto no puede, de acuerdo a lo que está normado en la Constitución, separarse de buenas a primeras o decidir por sí mismo constituirse en un nuevo país, ¿no? Yo creo que ustedes han de haber escuchado algo respecto al tema y el problema que sucede en España y que tiene que ver con esto. Es decir, cuando en un estado la gente empieza a aislarse, a pretender tener derecho más allá del derecho general, pues se están violando ciertos principios que están establecidos. La voluntad general puede únicamente dirigir la fuerza del Estado de acuerdo con los fines de su institución, que es el bien común. El soberano es un colectivo que no puede ser representado más que por él mismo. El poder se transmite, pero no la voluntad. Es decir, en ese sentido, pues generalmente se dice que el pueblo es el que tiene la última palabra, y eso se manifiesta en todas las acciones que hay respecto a la representatividad que tiene el pueblo en la Asamblea Nacional, en los distintos poderes del Estado. Entonces, en ese sentido, pues también manifiesta que el Estado no puede recargar con nada que sea inútil a la comunidad, dado que nada se hace sin causa. Es decir, todo tiene su razón de ser. El Estado tampoco puede venir a imponer cosas que sean para beneficios individuales, sino que todo tiene que ser y consensuado para el beneficio colectivo. Deduce el autor que el poder soberano con todo y ser absoluto, sagrado e inviolable no traspasa ni puede traspasar los límites de las convenciones generales. Es decir, se trata de que exista una estructura social desde la perspectiva de un Estado que da pauta para que todos tengamos los mismos derechos, para que todos tengamos las libertades, para que todos podamos acceder a los servicios públicos, etcétera, etcétera. Y por último, hay otro autor que es Stuart Mill, quien desarrolla en este libro, que es el utilitarismo, la expresión de una conducta moral buena en la medida que promueva la mayor felicidad del mayor número de personas. El criterio utilitarista no se basa en la mayor felicidad del propio agente, sino en la mayor cantidad de felicidad general. Y seguimos insistiendo en esta parte de que cuando hablamos del Estado como figura preponderante del sistema económico, pues estamos hablando de que existe el bien común, de que existe la búsqueda de ese bien común y de el beneficio para toda la comunidad. Esto ya lo veníamos hablando desde la asignatura anterior. Sobre la repartición de los impuestos, pues este autor indica que el pago al Estado debiera hacerse en proporción a los medios pecuniarios, otra al impuesto proporcional de quienes más tienen, otra la misma forma suma absoluta para desenredar estas confusiones. El autor menciona que no hay otro método que el utilitarismo, y esto lo vivimos también en los actuales momentos. Vemos que, por ejemplo, en el caso del impuesto a la renta, este es un impuesto progresivo. A medida que la gente gana más, tiene más ganancias, pues empieza a pagar más impuestos. Estimo yo que en alguna asignatura como contabilidad ustedes han de haber visto el tema del impuesto en la práctica, cómo funciona en la práctica el tema del impuesto a la renta. En definitiva, pues, y ya para ir concluyendo, pues la evolución histórica del Estado ha tenido todo un recorrido histórico de siglo en siglo, desde Asia Oriental, al Antiguo Oriente, Grecia, en Roma, la Edad Media, hasta llegar a un Estado moderno que se inició ya hace algunos siglos, ¿verdad? Entonces ustedes allí pueden un poco revisar cada uno de estos aspectos
que están en cada uno de estos cuadros para tener una idea de cómo ha venido evolucionando el Estado. En conclusión de este apartado, pues se menciona que los conceptos de política, derecho, propiedad, moralidad pública, individual y poder otorgado al Estado llegan a definir aspectos actuales de igualdad y justicia social. Miren ustedes, distributiva, para servir de fundamento a las funciones del Estado. Es decir, ¿por qué este tema del Estado entra en finanzas públicas? Porque sencillamente es la gran figura que funciona y es la que maneja los recursos que dispone el Estado con ese gran criterio de buscar esa distribución de recursos, esa igualdad entre los seres humanos, y vemos que han habido autores que se han venido desarrollando de tiempo en tiempo y que han propuesto de una u otra manera situaciones o aspectos teóricos para la buena práctica y funcionamiento de un Estado que optimice esos recursos y logre el bienestar de la población como una de las funciones fundamentales en este caso.